Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate. Este es un espacio de análisis de los problemas de la paz, de la guerra y del orden internacional. Esta noche con el tema Involución democrática tras la tercera ola de democratización en el mundo. And we are American. La geopolítica, en tanto disciplina multidimensional, intenta explicar las variables que intervienen en el poder, de cómo los intelectuales y las ideologías crean estructuras de poder dentro de los estados. Con esta aproximación buscamos explicar las relaciones de poder que le son inherentes al discurso geopolítico. Michel Foucault decía que donde hay poder también hay resistencia, y es dentro de los discursos de resistencia donde se problematizan los efectos del poder en la democracia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo reflejaba inestabilidad matizada con golpes de Estado, guerras civiles, y en los subsiguientes años se dieron cambios trascendentales como el auge económico del sudeste asiático, en lo sucesivo el desplome del comunismo mundial, la aceleración de la globalización y lo que Samuel Huntington, politólogo y profesor de Harvard, denominó la tercera ola de democratización que se inició en la década de 1970. Entre 1970 y el 2010 se produjo un incremento en el número de democracias en todo el mundo. En el 73, únicamente 45 de los 151 países del mundo eran considerados libres por Freedom House, una organización no gubernamental que realiza mediciones cuantitativas de los derechos civiles y políticos en el mundo. Así las cosas, ese año, España, Portugal y Grecia eran dictaduras. La Unión Soviética y sus satélites de Europa del Este parecían sociedades sólidas y cohesionadas. China estaba inmersa en la revolución cultural de Mao. África consolidaba el poder a un grupo de presidentes vitalicios cuya constante era la corrupción, y la mayor parte de Latinoamérica había caído en manos de dictaduras militares. La siguiente generación fue testigo de cambios políticos trascendentales, con democracias y economías de mercado extendiéndose prácticamente por todo el mundo, con la excepción de los países árabes de Oriente Próximo. A finales de los 90, unos 120 países, más del 60% de los estados independientes, se habían convertido en democracias electorales. En el marco de la tercera ola de democratización de Huntington, la democracia liberal, como forma de gobierno, se convirtió en parte del panorama político asumido a inicios del siglo XXI. A principios de la segunda década del siglo XXI, el malestar en el mundo democrático adoptó varias formas. La primera fue la pérdida absoluta de los beneficios de la democracia que tuvo lugar en países como Rusia, Venezuela, en Irán, donde los gobernantes electos se afanaban en desmantelar las instituciones democráticas, manipulando elecciones, cerrando o adquiriendo estaciones de televisión y periódicos independientes y tomando medidas drásticas contra las actividades de la oposición. La democracia liberal es más que la simple votación de la mayoría en unas elecciones. Se trata de una compleja serie de instituciones que restringen el ejercicio del poder mediante la ley y un sistema de mecanismos de controles y equilibrios de poderes. En muchos países, la aceptación oficial de la legitimidad democrática fue acompañada de la supresión sistemática de los controles sobre el poder ejecutivo y la erosión del principio de legalidad. En Latinoamérica, que se caracteriza por la mayor desigualdad económica del mundo, con marcadas diferencias de clase, se corresponden a menudo con las diferencias raciales y étnicas. El auge de líderes populistas como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, no es tanto una causa de la inestabilidad, sino un síntoma de desigualdad y del sentimiento de exclusión social de sus ciudadanos. Muchas veces la pertinaz pobreza alimenta otras clases de disfunciones sociales, como las bandas armadas, el narcotráfico y una sensación general de inseguridad en Colombia, México, ahora en el Ecuador, entre otros países. El crimen organizado amenaza al propio Estado y a sus instituciones básicas, y la dificultad de abordar eficazmente estos problemas ha socavado la legitimidad de esta democracia. Pero lo dicho, esta tercera ola de democratización alcanzó su cenit a finales de la década del 90
y en la primera década del siglo XXI tuvo lugar una involución democrática, es decir, que aproximadamente uno de cada cinco países que habían formado parte de la referida ola habían regresado al autoritarismo o bien habían experimentado una considerable erosión en sus instituciones democráticas. De hecho, de acuerdo con Freedom House, en el 2009 era el cuarto año consecutivo en el que la libertad había disminuido en todo el mundo. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el coronel en servicio pasivo Roberto Marchán Brito, licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la ESPER, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y actualmente maestrante en Sociología Política por la Flaxo. Damos la más cordial bienvenida al coronel Roberto Marchán. Buenas noches, Timmy. Muchas gracias por la invitación para tratar un tema complicado, como te había dicho. Siempre me invitas a estos temas complicados, pero bueno, y un abrazo y un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias, Roberto, amigo de la casa. Efectivamente, tu recurrencia a este programa es muy bienvenida. Para iniciar, las evidencias empíricas apuntan a que desde los años de la reinstalación de los gobiernos elegidos democráticamente, la pobreza se ha extendido, la corrupción se ha vuelto práctica permanente, las instituciones se han deteriorado, la deuda pública ha crecido exponencialmente, perdón. ¿Pudiéramos llamar a esto el corolario del fracaso de la democracia? Tu criterio, Roberto. Y yo no lo llamaría el fracaso de la democracia, pero sí que la democracia se encuentra en una situación de contradicción y de alguna manera de riesgo. Pero hay múltiples factores. Yo te invitaría para hacer un análisis un poco más a profundidad, entrar un poco al tema del poder, porque todo lo que establece una sociedad gira alrededor del poder. El poder a veces es algo que no lo identificamos con claridad porque el poder no es una cosa, no es una situación tangible. El poder es una capacidad. El poder básicamente es la capacidad de influir en la toma de decisiones de los demás. Entonces, visto desde esa perspectiva, el poder siempre está presente en toda asociación humana. Es decir, donde dos personas se juntan o más personas se juntan para hacer un grupo social, inmediatamente se establecen las relaciones de poder. Y entre los seres humanos y las sociedades se ha ido y aparecido durante toda la historia, el poder ha estado ahí inmerso. Y si vamos hacia la historia, vemos que los seres humanos hemos discutido diversas formas de manejar este poder, diversas formas de manejar el gobierno. Hubo una época, para no irnos muy lejos, la monarquía, por ejemplo, la monarquía absoluta, donde el poder estaba concentrado, o sea, la capacidad de tomar decisiones sobre la voluntad del resto de las personas estaba concentrada desde un solo individuo, que tomaba decisiones incluso sobre la vida y muerte de sus súbditos. Ese era el poder monárquico. Luego vino como otra forma de gobierno la aristocracia, que es el poder de todos, o el gobierno de pocos, perdón. A diferencia del gobierno monárquico, que es el gobierno de uno, vino la aristocracia, que es el gobierno de otros, de pocos. En función de la aristocracia, si tú recuerdas, el mismo Platón, cuando hablaba de la democracia antigua, él era más partidario de la democracia, de la aristocracia, porque él sugería que no toda la gente tiene la capacidad de gobernar. Y finalmente, después de esto, a partir de la Segunda Guerra, de la Revolución Francesa, siglo XVIII, la Revolución Americana, aparece más profundamente lo que hoy conocemos como democracia, que es solo un tipo de democracia, sobre todo la democracia liberal, donde lo que se pretendió hacer es impedir que ese poder se concentre en una sola persona. Entonces el poder se lo dividió, si cabe el término, para que el poder no esté concentrado y para que ese poder funcione en función de las necesidades de todos los seres humanos, porque la democracia se supone que es sinónimo de el gobierno de todos, es decir, el gobierno de todos los seres humanos, que nos juntamos para podernos autogobernar. Si tú recuerdas, en el principio se hablaba de la democracia directa. ¿Cuál era esta democracia directa? Era aquella en la cual, a través de asambleas, todo aquel que se consideraba ciudadano, parte del pueblo, obviamente en aquella época, siglo XVIII, ciudadano generalmente era una situación restringida también.
Era una situación que solo abarcaba a los que poseían, a los propietarios, de la cual eran excluidos las mujeres, excluidos los pobres, excluidos los esclavos, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos aquellos considerados ciudadanos podían reunirse en asambleas y supuestamente tomar decisiones respecto al futuro que les concernía a todos. Esa era la democracia directa. Pero la democracia directa también se generaba conflictos y problemas, porque generalmente se dividían estas asambleas en dos bandos, los bandos de los ricos y los bandos de los pobres, que nunca estaban de acuerdo. Y se generaron conflictos, recordemos todos los conflictos que se generaron también al principio en los primeros años después de la Revolución Francesa. Entonces, a partir de ahí aparece la nueva idea de la democracia representativa, que básicamente nace con la creación de los Estados Unidos de Norteamérica, con los famosos federalistas, Hamilton, Madison, Jay, que escribieron sobre la repartición del poder, pero ya no a una democracia directa en la cual todos los ciudadanos teníamos la posibilidad de participar, sino que los ciudadanos buscábamos o entregábamos el parte de nuestro poder o eh, de este poder le entregábamos a un representante en base a elecciones. Y de ahí nace lo que conocemos hoy por hoy como democracia liberal, que tiene sus características peculiares, que supongo que vamos a hablar de ellas. Pero de ahí esta democracia liberal también es un proceso de transiciones, porque no es perfecta, tiene muchas dificultades, muchos problemas que el mismo Alexis de Tocqueville en el siglo XVIII, cuando escribió acerca de la democracia en Estados Unidos, se llamaba La democracia en América, él mismo ya llamaba la atención sobre las dificultades que tenía la democracia liberal. Entonces, visto desde esta perspectiva, y contestando a tu pregunta, yo no diría que la democracia en sí misma está en entredicho. Yo creo que la democracia es un proceso de gobierno que tiene que seguirse modificando en función de las realidades mundiales que vivimos y la misma realidad de las sociedades, porque las sociedades no son estáticas, las sociedades son dinámicas, vamos cambiando, los hechos culturales también son dinámicos. Entonces, lo que sí que es importante tomar en cuenta es tratar de identificar hacia dónde va estas democracias, hacia dónde van evolucionando las democracias y tratar de que esa evolución de las democracias sea en beneficio de las grandes mayorías y no que caigamos nuevamente en el beneficio de las minorías. El desplome del muro de Berlín marcó el fin de uno de los grandes competidores de la democracia, el comunismo, así como la rápida propagación de la democracia liberal como la forma de gobierno quizás más aceptada. Si el comunismo cayó por obvias razones, la democracia liberal enfrenta actualmente problemas. ¿Cuál es el camino finalmente para la democracia? Tu criterio, Roberto. Y yo no me atrevería a decirte cuál es el camino para la democracia, pero lo que sí te podría decir es que después de la democracia liberal ha habido ya intentos por cambiar el sistema democrático en el que vivimos, que está basado solamente en representantes, que también eso produce un alejamiento de los individuos, de la base social que debe existir, que se aleja de los hechos políticos. Y eso es algo que estamos viendo, y es una de las cosas que Alex de Tocqueville ya lo decía allá en el siglo XVIII, de los riesgos de la democracia liberal norteamericana, es de que ese individualismo que impregna a la sociedad hace que los individuos se aíslen cada vez más y ya no quieran participar de los hechos políticos. Y eso obviamente es conveniente para muchas personas, para aquellos que quieren acaparar el poder, porque si es que la mayor parte de la gente se aísla de los hechos políticos, entonces siempre habrá una minoría que se aproveche de eso y acapara ese poder que están cediendo las grandes mayorías. Entonces ese es uno de los graves problemas. Ante eso, recuerda tú que ya hubo intentos en los años 70, 80, se hablaba de la democracia participativa donde se buscaba que la gente participe más dentro de los hechos democráticos y se hablaba de que la forma de buscar más participaciones, y de ahí nacieron el fortalecimiento de los partidos políticos, el juntarse la gente en partidos para crear más participación, juntarse en asociaciones para crear más participación de la gente, para que la gente en realidad sea partícipe de la toma de decisiones que de una u otra manera le afectan en su vida y en el gobierno. Entonces,
Eso fue en los años 80, en los 70s, 80s, la democracia participativa. Después vino la idea de la democracia deliberativa, que en cambio hablaba acerca de la necesidad de expandir el espacio público para que éste sea asumido por la gente, para que se exprese e influya en la toma de decisiones. Para que no el tema de la política no esté restringido solo a un pequeño grupo de elegidos, para que ellos tomen y no tomen las decisiones en función de las necesidades de la mayoría, sino en función de sus arreglos y sus componendas de carácter político. Y finalmente, en estos años se habla de la democracia radical, que lo que pretende es profundizar más la necesidad de que aquellos, incluso los más excluidos, hablamos de pobres, hablamos de LGBTI, hablamos de derechos, etcétera, de las mujeres, también sean escuchados dentro de la democracia. Entonces, la democracia en todos estos años de alguna manera ha tenido una evolución, la democracia liberal, que dicho sea de paso es solo un tipo de democracia, porque si nos vamos a la etimología, la democracia quiere decir el gobierno de todos, pero lo que estamos hablando ahora es solo de la forma de gobierno democrático liberal, que es la mayoritaria en el mundo, pero no es la única, porque hay otros modelos que, bueno, para algunas personas pueden no ser tan democráticos porque se habla de autoritarismo, etcétera, pero que también significan modelos diversos de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo, Timmy, es que la democracia es un sistema de gobierno que, como te dije anteriormente, siempre está en un proceso de redefinición de sí mismo. ¿A dónde vamos a parar? Ojalá, como te decía, a que haya más participación, y eso es lo que la mayoría deberíamos propender. Una de las cosas que resultan contrarias a la democracia, por ejemplo, es aquel discurso de apolitismo, porque todos los seres humanos somos seres políticos por el hecho del poder. Como te decía, el poder, al mismo tiempo que los seres humanos nos juntamos en grupos sociales, el poder permanece ahí, aparece ahí y permanece ahí. Y por el hecho de que diga que a mí no me interesa la política, no quiere decir que el poder y la dinámica de la política no está ahí presente. Entonces, cuando hablamos de que yo soy un apolítico, que es algo muy común que se utiliza en nuestro tiempo, lo único que estamos haciendo es que me estoy apartando de la toma de decisiones y no asumiendo la responsabilidad que debería tener todos los individuos, todos los ciudadanos con la toma de decisiones que afectan a la convivencia social y política de una sociedad, de un país, de un Estado. La democracia deliberativa que tú mencionabas, y yéndonos ahora a Latinoamérica, penosamente no acompaña los procesos electorales de Latinoamérica, como te decía. Esto es muy de Alemania, muy de Europa. ¿Cómo cambiar estos esquemas en el electorado, yéndonos al electorado ecuatoriano, que no ha hecho su trabajo adecuadamente en tantos procesos electorales? Esa democracia deliberativa, la posibilidad de analizar los aspectos políticos, económicos, de las propuestas de los diferentes candidatos y que tan mal resultado nos ha dado. ¿Qué hacer para que efectivamente esa democracia deliberativa de Habermas se aplique en países como el Ecuador? Es complicado si es que no hay una real conciencia, primero una conciencia política, una creación de partidos políticos fuertes con estructuras políticas, con estructuras incluso ideológicas, porque la ideología también es una cuestión necesaria. La ideología es simplemente un posicionamiento respecto a las ideas generales, respecto a la política. Pero lo que yo creo más es que también lo que sucede en Latinoamérica tiene que ver también con nuestra historia, de alguna manera. Si nosotros pensamos en la historia latinoamericana, recordemos que nosotros que nacimos como estados a partir de un proceso de descolonización prácticamente, en el cual en base a la violencia logramos nuestra independencia y la construcción de sociedades y de gobiernos. Obviamente tomando generalmente de la mano de las ideas de la democracia liberal que se trabajaron o que se expandieron por Europa, se expandieron por Estados Unidos, pero que aquí han tenido esas dificultades de enraizarse. Recordemos de que nosotros hemos vivido etapas caudillísticas al inicio, caudillos que eran prácticamente amos y señores del Estado,
hemos tenido etapas oligárquicas que nos ha costado dejar atrás y que yo creo que de alguna manera todavía las manejamos, porque la etapa oligárquica quiere decir que hay un grupo determinado de sujetos, de personas que acumulan el poder y niegan el acceso y la movilidad social que supuestamente debe haber dentro de una democracia liberal. Es decir, te niegan el acceso al poder. Esa es una situación oligárquica. Entonces nosotros de alguna manera nuestros procesos latinoamericanos se han visto enfrentados a esas realidades. Primero, a dejar atrás el colonialismo. Segundo, a dejar atrás los estados oligárquicos. Tercero, después de eso tuvimos las incursiones militares. Las incursiones militares que fueron básicamente casi en toda Latinoamérica y que también nos costó tratar de dejar atrás en los años 80, en los años 70, fines de los años 70, principios de los años 80, y cuyas huellas de autoritarismo todavía están presentes. Entonces, la historia latinoamericana tiene sus características peculiares en las cuales nosotros debemos comprenderlas para poder generar avances en el sentido de la vivencia democrática, si es que queremos andar en esa vivencia democrática. Entonces, ¿cómo lograr una democracia deliberativa? ¿Cómo lograr una democracia donde la gente participe más? Simplemente yo lo veo como la necesidad de tener sistemas educativos potentes, sistemas educativos críticos, donde no se le mete en la cabeza a las personas la idea de que la política es algo es malo, es algo nefasto, es algo sucio, sino todo lo contrario, de que la política es algo que está dentro de las sociedades y que por lo tanto es nuestra obligación tomarlas en cuenta y que todos nosotros debemos discutir las ideas para poder buscar mejores soluciones a las necesidades de todos. Entonces, lo único que a mí se me ocurre para poder mejorar esto es un trabajo permanente. Y recuerda que el mismo Habermas, cuando hablaba de la democracia deliberativa, hablaba de la importancia de los medios de comunicación. La pregunta que yo me hago es, ¿nuestros medios de comunicación ayudan en la formación del fortalecimiento de este tipo de democracia donde la gente se empodere de los hechos? ¿O más bien ayudan para que la democracia sea cada vez más restringida y esté solamente al alcance de unos pocos? Yo, de lo que yo veo, creo que la gran mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación más hegemónicos, la televisión, la radio, lo que hacen es trabajan en contra de la democracia deliberativa y trabajan más para una democracia centrada en círculos específicos de poder, que también subyace a ciertas ideas, porque todavía no hemos dejado de lado ciertas ideas de que la democracia de alguna manera tiene que ser una especie de democracia aristocrática, donde solo unos cuantos tomen las riendas del tema, solo unos cuantos capacitados sean los que tomen las decisiones. Recordemos que no hace mucho tiempo un rector de una de las principales universidades privadas del Ecuador hablaba de que deberíamos volver a tener simplemente derecho a voto a aquellos que tengan propiedades, prácticamente regresándonos al siglo XVII. Entonces, estamos en ese tipo de consideraciones. Yo no creo que podamos cambiar esa situación si es que no hay una acción efectiva de los medios de comunicación y no hay una acción efectiva de la educación en sí misma, en un proceso educativo complejo. Los procesos históricos que el mundo ha atravesado, el padre del comunismo, Carlos Marx, predijo la extinción del Estado una vez que la revolución proletaria hubiese alcanzado el poder y abolido la propiedad privada. No obstante, los regímenes comunistas, los pocos que quedan en el mundo, hicieron exactamente lo contrario a lo predicho por Marx, construyendo enormes estructuras tiránicas de un Estado para obligar a las personas a actuar colectivamente cuando no lo hicieron de manera espontánea. Eh, Estos esquemas de gobierno, Roberto, que ciertamente no tendrían y no deben tener cabida en el mundo, ¿cuál es tu visión de los pocos gobiernos de esas características que restan todavía por ser erradicados, si cabe?
Verás, yo creo que hay que dividir dos cosas. Primero, el marxismo como idea, como doctrina filosófica, idea de carácter económico y política, del marxismo real o el comunismo real que se implantó en algunos países. O sea, el marxismo, visto desde una teoría filosófica, a más de que te da unas potentes herramientas del análisis sociológico, del análisis político, porque son herramientas muy poderosas las que nos proveyó el marxismo, por ejemplo, el concepto de clases, el concepto de propiedad, los conceptos de valor, el concepto Plusvalía. de la plusvalía, el materialismo dialéctico, etcétera, que son herramientas poderosas de análisis. Se diferencia mucho de la realidad de lo que se convirtió ya la teoría política de Marx, que era el de la necesidad de pasar del Estado burgués a un Estado social, un Estado de mayor igualdad, porque la igualdad también es un concepto potente. Recordemos que antes de las revoluciones del siglo XVIII, Revolución Americana, Revolución Francesa, incluso la Revolución Inglesa, que fue un poco antes, el mundo era un mundo, a más de que la concentración de poder, era un mundo totalmente desigual, absolutamente desigual, y donde esa desigualdad estaba basada finalmente en tu nacimiento, en la lotería que implica el nacimiento. Es decir, si tú nacías en un ámbito aristocrático, en un ámbito de esas características, tenías asegurada el resto de tu vida. Si tú nacías en otros ámbitos, en un ámbito de un siervo, nunca dejarás de ser siervo. Entonces, la Revolución Francesa nos dio dos conceptos que yo creo que son fundamentales ahí. El primer concepto es el concepto de soberanía y el otro también el concepto de propiedad privada. Porque a veces se piensa que el concepto de propiedad privada, por ejemplo, ya venía desde antes, pero si analizamos a profundidad, por ejemplo, el concepto de dominium que tenían los romanos, era un concepto diferente. El dominium era aquello que, una posesión que tenía una familia, pero que no la negociaba, sino que era una herencia que dejaba a su parentela. O sea, no era un concepto de propiedad como la conocemos ahora. Entonces, el concepto de propiedad fue una forma también de darle valor al individuo, pero lastimosamente hemos entrado en una vorágine de ideas en las cuales de la mano de lo que tú decías, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, la aparente desaparición de las ideas del marxismo, del socialismo real que representaba la Unión Soviética, hubo un momento en que se creyó que se había triunfado como modelo de gobierno la democracia liberal, de la que estamos hablando, y como modelo económico el neoliberalismo económico o el libre mercado, si cabe el tema. Pero lastimosamente, eso nos estamos dando cuenta ahora y eso también está afectando en contra de la democracia. Es que esos conceptos, primero, se han visto ya por la historia relegados porque nada más lejos de existir la idea de que todo el mundo vive en una sola concepción de democracia, en una sola concepción política e ideológica. Segundo, de que el sistema de libre mercado, el sistema económico en que privilegia el individualismo al máximo, privilegia el mercado al máximo, también está afectando muy fuertemente a la misma democracia en sus valores fundamentales. Porque cuando tú consideras, por ejemplo, que el mercado es aquel amo de las relaciones sociales, ya no solamente de la economía, sino de las relaciones sociales, que es a lo que nos está llevando esta situación, estás rompiendo los paradigmas propios de las mismas condiciones de la democracia liberal, donde el Estado tenía que poner regulaciones al mercado. En este momento, en cambio, se le está viendo al Estado como un ente que simplemente está para servir al mercado. Pero para no perderme, como te iba diciendo, yo no creo que las ideas del socialismo, las ideas del comunismo se hayan perdido. Lo que obviamente están evolucionando y están cambiando es también sobre la base de los hechos reales a lo que produjo, porque la experiencia de la Unión Soviética es cierto, lo que llevó es a la creación de nuevas clases sociales, si cabe el término, con un poder, clases sociales de carácter burocrático que mantenían el poder sobre el resto de la sociedad. Es decir, una igualdad forzada en la base y
y una pirámide en la cual solamente un grupo determinado de personas podían acceder, que no era aquello a lo que las ideas y en cierta medida idealistas de Marx querían llevarle a las sociedades. Entonces, contestando a tu pregunta y para no perdernos, yo creo que esas ideas son ideas que están presentes, son elementos que siempre van a estar en consideración y que de alguna manera también se amalgaman con los conceptos, como te decía, de la democracia liberal, porque tampoco la democracia liberal es un concepto terminado, como habíamos dicho. El concepto de democracia liberal que conocemos es un concepto que está en constante transformación y en constante radicalización. ¿A dónde vamos a terminar? Es difícil de saber. Estamos entrando en un mundo, como te decía, cada vez más complejo, donde nuevamente aparecen los nacionalismos, por ejemplo, por sobre la idea de globalización que nos habían, que se dio a partir del año 91, de la caída de la Unión Soviética, pensando que ya el mundo se iba a globalizar. Hemos visto que este mundo globalizado también ha dejado perdedores y esos perdedores cada vez van más hacia la mano de los nacionalismos que están ahora representados por Donald Trump, que probablemente sea el nuevo presidente nuevamente de Estados Unidos. A propósito de los nacionalismos, el petronacionalismo de Putin, el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y al actual sucesor de Venezuela o de la República Islámica de Irán, de Ebrahim Raisi, son democracias conflictivas, problemáticas. Quizás tú me digas en esta idea general de que hay diferentes tipos de democracias, pero ciertamente contravienen los conceptos que en Occidente manejamos de una democracia deliberativa en principio y de lo que supone pues la dictadura de las mayorías. Aquí estaríamos hablando posiblemente de la dictadura de las minorías. ¿Cuál es tu criterio? Claro, si vamos a coger los parámetros de las democracias liberales, sobre todo la democracia norteamericana, como le entienden en Estados Unidos a la democracia liberal, y usamos eso como un punto de referencia para medir a las otras democracias, obviamente va a haber unas diferencias abismales y muy grandes en diversos ámbitos. Ahora bien, ¿eso descalifica este tipo de formas de gobierno? Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que son formas de gobierno que obedecen también a factores de carácter cultural. Y eso es algo que muchas veces cuando hacemos análisis cometemos ese grave error, que es el de juzgar a las otras sociedades desde nuestra perspectiva cultural, es decir, desde nuestra forma de verle el mundo. Eso generalmente se conoce por etnocentrismo o eurocentrismo cuando se juzga desde la perspectiva europea, por ejemplo. Y eso es algo que ocurre muy a menudo. Ahora, atreverme a decir si es que esas democracias son mejores o peores, yo no me puedo atrever a decir. Habrá factores, habrá circunstancias en las cuales probablemente la democracia liberal, estilo Estados Unidos, funciona mejor. Por ejemplo, en el ámbito del derecho a la libre expresión, por ejemplo. Yo creo que la democracia liberal funciona mejor en ese ámbito que ese otro tipo de gobiernos. Pero decir que por eso es totalmente superior, ahí es cuando enfrentamos problemas. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que las sociedades se estructuran para diferenciar lo que está bien de lo que está mal sobre un entramado de valores. Pero ese entramado de valores, que quiere decir que aquellas acciones o aquellos comportamientos a los que un grupo social le da más valor que a otros, esos son los valores, obedecen a una estructura cultural. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo que un valor fundamental es la libre expresión, por ejemplo, eso está obedeciendo a la estructura de valores que esta sociedad en la que yo vivo ha estructurado como los deseables. Pero no necesariamente eso ocurre así en todo el mundo. Hay en otras partes donde otro tipo de valores son fundamentales y están sobre aquellos valores. Esto tal vez es algo difícil de asimilar porque requiere un poco más de estudio, más de análisis, pero la realidad es así, o sea, nosotros cometemos generalmente el error de juzgarlas a los otros desde una perspectiva inocente. Entonces, desde esta perspectiva, yo lo que trato de hacer, lo que trato de entender es tratar de buscar el entender los entramados culturales que están
encima de o que estructuran esas sociedades para que esas sociedades, por ejemplo, acepten ese tipo de gobiernos. ¿Y hacia dónde caminan ese tipo de gobiernos? Porque recordemos que, como te decía, las sociedades son dinámicas. No podemos decir, por ejemplo, si tomamos la sociedad rusa, no podemos decir que la sociedad rusa es igual ahora que lo que era al final o al colapso de la Unión Soviética. Es una sociedad completamente diferente, absolutamente diferente. Es más, no tiene nada que ver con los hechos culturales, políticos ni culturales de esa época, en los cuales primaba el socialismo, el comunismo, la idea de esas circunstancias. Hoy por hoy la sociedad rusa probablemente es más neoliberal que en lo económico que muchas otras de las sociedades europeas incluso, pero asimismo es mucho más conservadora en tanto a los valores, a los derechos fundamentales individuales de las personas que respecto a otras sociedades. Por ejemplo, en Rusia está prohibido o penado el activismo LGBTI, por ejemplo, por poner un ejemplo. Visto desde nuestra perspectiva o desde una perspectiva occidental, tal vez eso se vea como un sin sentido, una limitación de derechos, pero no se puede entender esas circunstancias si es que uno no trata de entender a profundidad a la sociedad a la sociedad que ha dado esos pasos. Entonces, desde esa perspectiva, como te decía, yo me atrevería a decir que son sociedades que lastimosamente deberíamos entenderlas o deberíamos tratar de comprenderlas, pero lastimosamente el mundo, a veces lo que queremos hacer es imponer nuestra visión del mundo por sobre las otras sociedades y eso generalmente y obviamente genera conflictos. Entonces hoy por hoy nos encontramos en un mundo que está muy lejos de ser ya la isla de paz que nos hablaba Fukuyama en los noventas, de que ya se acababa la historia, se acababa la política. Estamos absolutamente lejos de eso y hemos entrado en una fase nuevamente de grandes conflictos, incluso territoriales de carácter estatal, que habíamos pensado que habían sido dejados atrás. Europa ahora mismo se está enfrentando a la amenaza, entre comillas, de la invasión rusa, una invasión que si hacemos un análisis histórico jamás se ha dado. Al contrario, fueron los franceses, fueron los polacos, fueron los alemanes los que invadieron Rusia a través de la historia, no al revés. Sin embargo, ahora en la sociedad europea se ha fundamentado y se está trabajando muy duro a través de los medios de comunicación nuevamente para crear esa idea de que se van a enfrentar a una guerra. Y lastimosamente esa nueva guerra, lastimosamente para todo el mundo, siempre terminará siendo una guerra nuclear. Y eso sería absolutamente terrible para toda la humanidad. Absolutamente, pero no te olvides que la extinta Unión Soviética, no es que no invadió. Te puedo dar algunos ejemplos. La invasión a Polonia en el marco del acuerdo Molotov-Ribbentrop 1939. Te puedo dar el ejemplo de Finlandia atacándola, invadiéndola, etcétera. Entonces la Unión Soviética no ha hecho su parte, no ha hecho la tarea correctamente. Y en ese mismo estilo que tú veo que, y tienes tu lógica, es un concepto cultural diferente. Los actuales aspirantes al autoritarismo, señor Putin, tienen que amañar elecciones, manipular a los medios de comunicación entre bastidores para legitimarse, inclusive tiene que presentar el asesinato como algo normal en esta sociedad. A mi modo de ver, están desplazando los conceptos de la democracia liberal como los conocemos en Occidente. Más allá de lo que tú indicas en el ámbito cultural, ellos tienen un ascendiente histórico muy diferente al de Occidente. Pero la democracia es la democracia y el tema este es precisamente hablar de la pérdida de esos conceptos democráticos en esta tercera ola de democratización. Eso pasa, a mi modo de ver, con Rusia. No sé qué opinas o te mantienes básicamente en la idea general de que son otra cultura y el manejo de la democracia en Rusia supone asesinato, supone transgredir ciertos conceptos que nosotros valoramos desde la visión occidental, Roberto. Verás, yo pondría en duda aquellos valores occidentales. Recuerda que antes se hablaba de que las guerras se daban por cuestiones o se justificaban por cuestiones de intereses.
Y eso no ha cambiado, pero ahora las guerras se hablan o se justifican en función de supuestos valores democráticos. La intervención de Estados Unidos en muchos países, desde los latinoamericanos, recordemos que Estados Unidos ha intervenido a través de su historia en casi la totalidad de los países latinoamericanos, sea de manera directa como de manera indirecta, generalmente se justifican en función de sus supuestos valores. Ahora la pregunta es, cojamos como ejemplo actual. Si nosotros pensamos que el mundo se debe mover en función de los valores occidentales o los valores que se tratan de defender, ¿por qué se justifica desde la perspectiva de Estados Unidos y de Europa lo que está sucediendo en Israel en este momento con Gaza y en cambio no se justifica lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania? Que son no iguales, pero muy similares, y donde en realidad los rusos, si es que hacemos un análisis más objetivo de la realidad militar, los rusos no están cometiendo un genocidio, no están atacando a las gentes, a la población civil, más allá de los hechos puntuales que se puedan dar, sean por acción o por omisión. Pero lo que sí estamos viendo en Israel es un ataque sistemático para destruir o por lo menos para erradicar de esa zona a la población palestina y no lo llamamos genocidio. Entonces, ese entramado de valores que tú hablas, de los valores democráticos, y ese es uno de los grandes problemas que sufre la democracia, es la hipocresía mundial que subsiste detrás de eso. Porque así los disfracemos ya no como intereses a la realidad que vivimos, la disfrazamos como defensa de valores, defensa de convicciones. La realidad nos está diciendo que las cosas no son así, en lo absoluto. Entonces, más allá de esas cosas, más allá de eso, yo lo que creo, y por eso es lo que yo te decía, que si nosotros hiciéramos el esfuerzo de entenderles a las sociedades, de entender por qué las sociedades diversas que hay en el mundo funcionan de tal manera, y sobre esa base intentáramos hacer acercamientos, tal vez para generar cambios positivos para nosotros, para generar cambios, pero no para imponer cambios. Y ese es el grave problema. Cuando una sociedad quiere imponer cambios a otra sociedad sobre la estructura moral, la estructura de valores que uno tiene, está cometiendo un grave error y está finalmente generando un problema de violencia, porque esa sociedad a la que se le quiere imponer se va a resistir de una u otra manera. Por ejemplo, cojamos el tema de los derechos de las mujeres. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que las mujeres de todo el mundo tienen derechos y deben exigir esos derechos y deben luchar por sus derechos. En el mundo occidental, las mujeres pelearon por sus derechos 2 siglos, ya, y con casos y con hechos lamentables. Creo que mañana, si no me equivoco, es el Día Internacional de la Mujer, o fue hoy día, no estoy seguro, ya se me olvidó. Pero esos hechos del Día Internacional de la Mujer también nos recuerdan las graves circunstancias que ocurrieron con mujeres que fueron incineradas dentro de fábricas cuando hacían huelgas y así lograron sus derechos. O sea, lastimosamente los derechos en estas sociedades se ganan a veces con esas circunstancias. Entonces nosotros querer imponer esa visión al resto del planeta, lo único que va a generar es conflicto. Ahora, lo que sí deberíamos es tratar de hacerle ver a esa sociedad la necesidad de esos cambios, pero es esa sociedad en sí misma la que debe generar esos cambios, no ser impuestos por terceros, no ser impuestos desde fuera. Porque eso, como te digo, a través de la historia siempre ha generado el conflicto. Y como te digo nuevamente, hoy expectamos atónitos, creo yo, desde nuestra perspectiva, cómo toda esa hipocresía de los valores occidentales se caen ante la realidad que estamos viviendo, ante la realidad que lo que ocurre entre Israel y Palestina y lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Hay un ejemplo que se me viene a la mente en este momento y que resume con precisión esto de las imposiciones de ciertos valores de Occidente, y específicamente me refiero a la invasión de Irak. Durante la invasión de Irak, tú recuerdas, la administración norteamericana pensó que la democracia y la economía de mercado eran condiciones obvias, suficientes, necesarias, con las cuales el país regresaría, Irak me refiero, automáticamente a un concepto democrático una vez depuesto Saddam Hussein. Pero el Estado iraquí se sumió en una orgía de pillaje y enfrentamiento civil.
¿Cuál es el camino para estos países? ¿Continuar con regímenes dictatoriales acaso? Que controlen a sangre y fuego las disensiones de su pueblo. Lo propio ocurrió con Afganistán. Luego de 10 años de ocupación norteamericana, el resultado fue el mismo. Eso quizás corrobore de alguna manera lo que tú estás diciendo. Hay sociedades en donde la democracia posiblemente debería ser analizada desde una perspectiva sociológica de cuál sería el mejor camino, lo que tú decías, para tratar de imponer una condición análoga a lo que vivimos en Occidente respecto de la democracia. No obstante, es verdad, el doble rasero ético y moral que viven las sociedades actuales. Tu criterio, Roberto. Sí, lo que tú dices tienes razón. Y el problema, yo creo que hay algunos problemas de fondo también, es cómo se han constituido ciertas sociedades actualmente. Y aquí yo traigo a colación algo que se llama, que está dentro de de la matriz misma del entendimiento del mundo de la sociedad norteamericana y del gobierno norteamericano, de Estados Unidos. Y es la doctrina del destino manifiesto. Recuerda tú que la doctrina del destino manifiesto que tiene referencias calvinistas, referencias de cómo se construyó Estados Unidos. Recordemos que los que construyeron Estados Unidos eran los puritanos que fueron de alguna manera huían de las guerras religiosas de Europa y fueron a colonizar Estados Unidos. Pero ellos crearon una idea que se basa en tres cosas fundamentales. La primera, de que la sociedad negra, y una es absolutamente racista, de que la sociedad blanca, puritana, europea, tiene una superioridad física y moral sobre el resto de las sociedades. Hablo del negro, del indio, incluso el latinoamericano. La segunda es que el destino de las cosas que están en el suelo, es decir, los valores los recursos que están del suelo no son de aquellos que los poseen, sino son de aquellos que los pueden aprovechar. Y la tercera, que es la muy importante, es la creencia de la superioridad moral de los modelos institucionales de Estados Unidos. Esa es la doctrina del destino manifiesto que ha sido fundamental dentro de la forma de ver el mundo de Estados Unidos. Es decir, es un imperio, yo sé que no te ha de gustar la palabra, pero es un imperio que se construyó sobre la idea, y como la mayoría de imperios, obviamente, a través de la historia, no es el único, que se construyó sobre estas circunstancias específicas, sobre la idea pseudo religiosa, incluso mesiánica, de que tienen la necesidad moral que le entregó la divina providencia para diseminar su visión del planeta por sobre el resto del planeta. Entonces, desde esa perspectiva, si tú analizas esta doctrina del destino manifiesto que está en la raíz misma de la visión geopolítica norteamericana, uno puede entender cómo y por qué se dan muchas de las intervenciones, e incluso los discursos que dan los encargados del poder en Estados Unidos. Yo recuerdo, no exactamente las palabras, pero en ese sentido era clarísimo cuando se dio la invasión a Irak, que tú recordabas. George Bush Jr. estableció en su discurso cuando hablaba acerca de la invasión y todo lo demás, absolutamente toda esta idea de que ellos tienen la obligación de Dios, de la providencia para expandir la democracia, obviamente como ellos la ven, hacia el resto del mundo. Entonces, si es que nosotros partimos desde esas ideas ya religiosas, donde no entra la racionalidad, porque Dios no es un ente en el cual yo le pueda discutir. Cuando yo ya le pongo como un hecho divino a estas ideas, entonces ahí entramos en un callejón sin salida, porque las personas que piensan así, lastimosamente, son personas que no van a aceptar una discusión sobre este hecho, al cual creen que es un hecho dado por Dios. Es algo similar a lo que está ocurriendo ahora en Israel. La idea de la tierra prometida, la idea del pueblo elegido, es una idea religiosa que está arraigada dentro de la psiquis del sionismo israelí. Y tú trata de discutir con las personas que creen a fe puntillas de este hecho o de esta circunstancia, simplemente no tiene solución, no tiene salida. Y eso es lo terrible de las circunstancias que vivimos. Y es por eso que yo abogo porque al menos las relaciones internacionales debería haber un nivel de racionalidad y dejar de lado
las ideas religiosas y de este tipo de ideas. ¿No? Definitivamente la doctrina del destino manifiesto intentaba justificar la expansión desde las 13 colonias en el Atlántico hacia el Pacífico y hacer de los Estados Unidos de Norteamérica lo que es actualmente, un estado, un país, un continente, básicamente. Y por supuesto de aquí lo que tú dices se deriva la doctrina de los países parias, de los países canallas, que es otra forma de ver a quienes no se alinean con los conceptos norteamericanos. Y estoy muy de acuerdo contigo en eso. Es parte del manejo mundial de la geopolítica en función de sus intereses económicos y políticos. Pero yo quisiera, Roberto, pasar a hablar un tanto ya en Latinoamérica. Por ahí tengo un mensaje de algún seguidor nuestro que pide que mencionemos algo del populismo respecto de una democracia problemática como la nuestra. El populismo, en tanto, es amenaza para la democracia. Llegó con un inusitado entusiasmo, rayando en la euforia, si cabe, pero su accionar ha supuesto el progresivo socavamiento de las instituciones democráticas fundamentales, sistema jurídico, controles de equilibrios, la libertad de expresión y nuevas políticas convencionales. Esta amenaza al sistema democrático no llega de la mano de golpes de Estado, llega increíblemente a través de las urnas, obviamente se derivan del hartazgo social, de la insatisfacción de las masas, con una élite política exclusiva y excluyente que ha sido nuestra historia, insensible frente a los cambios profundos que la sociedad demanda. Pero no obstante a ello, países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, si hacemos un análisis del desempeño del populismo, yo diría que las cuentas están en rojo, el resultado no ha sido mejor. ¿Cuál es tu criterio de este populismo? En el caso del Ecuador nos tomó 10 años, en el caso venezolano dura hasta la actualidad, en el boliviano no recuerdo exactamente cuántos años estuvo Evo Morales, pero asimismo trascendió el tema de la importancia de hacer rotar a los presidentes y más bien estos populistas buscaron eternizarse en el poder. ¿Cuál es tu criterio? Mira, el concepto del populismo también es un concepto que está en disputa, porque desde la perspectiva norteamericana, nuevamente volvemos desde la perspectiva liberal, de la democracia liberal y de la visión norteamericana, el populismo es algo, un sinónimo de algo, tal vez de la demagogia, ¿ya? Populismo le equiparan de alguna manera a demagogia. Yo creo que no es lo mismo el populismo que la demagogia. Visto sociológicamente, de hecho, hay autores que establecen que más bien es el populismo de alguna manera es una necesidad para que el gobierno obedezca efectivamente a las necesidades de la sociedad, es decir, un acercamiento entre el poder, los que ejercen el gobierno en una democracia participativa o una democracia representativa, acercarse a la sociedad, porque es la sociedad finalmente la soberana, la que entrega sus partes de su soberanía para el ejercicio del poder y el ejercicio del gobierno. Entonces, visto desde esta perspectiva, el acercarse a las necesidades de la sociedad no es algo malo, es algo más bien necesario, urgente. Otra cosa es la demagogia. Otra cosa es cuando en función de yo obtener réditos de carácter electoral puedo ofrecer eh, cualquier cosa. Generalmente hago un estudio de mercado, entre comillas, para saber qué es lo que la gente quiere o necesita o sus principales urgencias y me enfoco en ofrecer cosas para que esas personas, llegar a esas personas, para convencerles a esas personas. Vemos eso en todos los gobiernos, en todos, absolutamente todos. Lo que ofreció, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso, que no lo llaman populista, fue absoluta demagogia. Lo que ha ofrecido el gobierno que estamos actualmente, que no lo llaman populista, fue absoluta demagogia. Entonces, yo no soy partidario de ese concepto, del uso de ese concepto, como te digo, del populismo, como se lo ha identificado, como te digo, igualándolo al tema demagogia. Y si vamos, como te digo, por la demagogia es una herramienta que lo utilizan lastimosamente de todo el espectro político, de un lado y del otro lado. Es decir, es simplemente ofrecer cosas que yo a sabiendas sé que no las puedo hacer o que no debería hacerlas. Pero si es que yo ofrezco cosas que sí las puedo hacer y luego las implemento en beneficio de las grandes masas y de las necesidades de la mayoría, yo creo que es lo correcto. Ahora bien,
A veces decimos, no, es que lo que pasa es que, por ejemplo, ofrecerle, por decir, un gratuita a todas las personas. Es populismo porque es imposible desde la perspectiva económica. Eso es discutible, eso es absolutamente discutible. Porque recordemos que no podemos en unas circunstancias sociales como las que vivimos, donde hay tanta inequidad y la inequidad no se basa, como nos han metido en la cabeza bajo la subjetividad neoliberal, de que el pobre es pobre porque quiere y el rico es rico porque quiere. No es así. La evidencia empírica nos dice claramente que si es que tú naces pobre, tienes del 95% de probabilidad de morirte pobre. Y más allá de eso, tienes el 95% de probabilidades de que tus hijos y tus nietos sean pobres. Es decir, la movilidad social casi no existe. Si es que tú naciste en contraparte rico, también tienes alrededor del 90-95% de morir rico, así seas todo un caos, así dilapides gran parte de tu fortuna, así seas un incompetente. Y que tus hijos asimismo sean ricos. Entonces, en ese tipo de sociedad, la única forma de tratar de equilibrar esta lotería social, que es el hecho de haber nacido pobre o haber nacido rico, porque no es más que una lotería, porque nadie se gana, ningún niño se gana la cuna en la que nace, simplemente le llega. Entonces, para equilibrar esta lotería social es necesario dos cosas que a mi punto de vista son fundamentales. Primero es educación para todos, sobre todo la educación básica, absolutamente igual para todos. No una educación para los privilegiados y una educación para los no privilegiados. Y la segunda es una salud y una alimentación asimismo básica para todos, sobre todo en los primeros años, porque tú no puedes tener un pueblo que estudie, que aprenda, si no lo tienes un pueblo sano. Y si es que nosotros no hacemos eso, y el único que puede hacer eso es el Estado, y el Estado la única forma que pueda llegar a dar esa aproximación de posibilidades a la gente es con el cobro de impuestos, con cobrarle más a los que más tienen para tratar de redistribuir esa riqueza en el resto de la sociedad sobre la base de estos servicios públicos, como estos como los dos principales. Entonces, si es que yo, por ejemplo, quiero y hablo acerca de que yo voy a acercarme a la gente para tratar de dar más salud y dar más educación, yo creo que es lo apropiado. Si es que a eso le llamas populismo, pues lastimosamente seré populista, pero no seré demagogo. Refiere Francis Fukuyama, y tú lo mencionaste hace un momento, en los orígenes del orden político, que el objetivo final de los estados precarios como el nuestro, de las democracias deficitarias como las que enfrentamos, decía, el objetivo debería ser llegar a ser como es Dinamarca, un lugar mítico que ha trascendido por disponer de buenas instituciones políticas y económicas, estabilidad democrática, eh, un país pacífico, próspero, integrador y tiene niveles extraordinariamente bajos de corrupción. Y la corrupción es el gravísimo problema de los populistas, debo decirte. Eh, ¿Es posible para nuestros países alcanzar tal nivel de democratización, no sé, en los próximos 100 años? ¿Cómo transformar Somalia, Nigeria, Haití, Irak, Afganistán y hasta el Ecuador en una posible Dinamarca? Tu criterio, Roberto. Verás, mi idea general, y aquí voy a ser tal vez un poco duro, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen las sociedades latinoamericanas, no solo el Ecuador, está basado en las élites que tenemos. Se supone que las élites sociales, hablo de élites económicas, políticas, culturales, militares incluso, se supone que las élites son los que ejercen el liderazgo de la sociedad. Y hay dos características que deben tener los liderazgos, pero principalmente una, visión de país, hacia dónde caminamos. Lastimosamente, si tú analizas la realidad social y económica del Ecuador después de 1830 y la independencia, nos vamos a dar cuenta de que esas élites nunca fueron élites nacionales o nacionalistas, si cabe el término. Para mí siempre fueron élites depredadoras. Es decir, élites cuyo interés por el país era simplemente de interés de carácter económico, es decir, lucrarse de lo que tenían aquí para ellos en sí mismos vivir en el exterior o vivir en cualquier parte. Si tú tomas, por ejemplo,
a los gran cacao de la época del boom cacaotero del principio del siglo XX en Ecuador. Esta gente era gente que tenía sus grandes haciendas acá y que vivían la mayor parte del año en Francia, en París. De ahí que trataron de convertirle a la ciudad de Vincennes, si no me equivoco, en el famoso París chiquito, para recordarse en dónde estaban sus lealtades. Hay un hecho sociológico que para mí es muy interesante, que ocurre ahora. Muchos o la gran mayoría de las élites ecuatorianas, nacionales, incluso de la clase media alta, llevan a sus hijos a nacer en Estados Unidos. ¿Por qué lo hace? El presidente de la República es uno de esos. ¿Por qué lo hace? No es porque pasó por ahí y le cogió el dolor de parto y uy, tocó dar a luz allá. O porque aquí en el país no había formas de atenderle porque había una circunstancia específica. No, es porque esa es la manera de aprovechar lo que se conoce como derecho de suelo, que aplican muchos países, entre esos los Estados Unidos, que es que aquella persona que nace dentro de su país, de su territorio, tiene derecho a la nacionalidad, es decir, tiene el derecho al pasaporte. Eso es un hecho social, sociológico que debe ser estudiado. O sea, eso te demuestra dónde están las lealtades nacionales, dónde está la identidad nacional de nuestras élites. No está aquí en el país, está en otros países. Uno de los hechos por los cuales se convirtió en lo que es ahora Estados Unidos es que en cambio sus élites nacionales eran élites de donde no tenían a dónde regresar, eran élites que fueron expulsadas de la Gran Bretaña conflictiva de esa época y que trataron de construir un nuevo país de acuerdo a sus sueños en Estados Unidos. Eran élites nacionalistas, en cambio las élites latinoamericanas lastimosamente siguen siendo élites que no tienen una identidad nacional. Entonces, bajo esas circunstancias, la cosa se ve oscura. Si no hay una reacción nacional popular de la gente que realmente vivimos y sufrimos de este país, y le seguimos entregando al gobierno, a este tipo de gente, a las personas que no tienen una visión de carácter nacional, lastimosamente no tenemos salida, desde mi punto de vista. No, pero evidentemente recuerda que los estados se construyen sobre su capital social. Y en el Ecuador tenemos serios problemas de aspectos de una visión cívica de construcción del Estado Nacional, más allá de la problemática de las élites que tú mencionas. Pero yo quería referirme también al tema de los populismos vinculados directamente, ya para ir cerrando el programa, vinculados directamente con los problemas de corrupción que son los que realmente están minando la democracia en nuestros países. Entonces, se te decía ya en honor al tiempo, a quienes nos están siguiendo, los índices facilitados por instituciones como Transparencia Internacional, posiblemente tú no compartas mucho a esta institución, ubican a países que tienen estos regímenes, específicamente a Venezuela, y lo signan como el país más corrupto de Latinoamérica, cuyo daño patrimonial bordea los 450.000 millones de dólares. Y esto cuando estaba Chávez a cargo. Habrá que ver cuál es la actualización con el gobierno actual. Y bueno, cuyo modelo político comportaría una verdadera cleptocracia. En Ecuador le pasó algo análogo. Quisiera entrar en discusión sobre ello. Yo les invito a quienes nos siguen que analicen eh, el análisis presentado por universidades del mundo, instituciones serias. Quiero referirme a la Universidad de Gothenburg. Ellos tienen un tanque de pensamiento, una organización dedicada a armar verdaderos índices serios respecto de la democracia liberal, percepción de la corrupción, rendición de cuentas, clientelismo, libertad de expresión, el índice de corrupción y la justicia. Y analicen ustedes y juzguen quienes nos siguen. Y te invito, Roberto, a que sigas también en Varieties of Democracy de esta universidad. ¿Cuál es la lectura del rendimiento democrático de los populismos en América Latina? Me refiero a Venezuela, Ecuador, Bolivia. En el Ecuador, desde el 2007 al 2017, es interesante ver desde esta posición técnica de la Universidad de Gothenburg, cuál ha sido el desempeño del Ecuador comparativamente con el resto de países, más allá de la problemática democrática. Todos los países tienen problemas en su democracia deficitaria, no obstante la tendencia que sea sucedido en el siglo XXI, liberales, como queramos verlos. Pero en todo caso, analicemos estos indicadores, quienes nos siguen, analícenlos para que puedan ustedes juzgar el verdadero desempeño y no se convierta en el criterio de alguien que no simpatiza con Chávez, con Maduro, con Evo Morales, etcétera,
sino más bien es el resultado de un análisis serio de datos ciertos, datos reales que son utilizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son utilizados por el Banco Mundial, en definitiva, instituciones que requieren ver el desempeño político. Roberto, con esto termino, no sé si quieres añadir algo al tema del populismo o de Venezuela o el caso de la década ganada, no sé si quieres Sí, mencionar algo. no, verás, los datos que tú me explicas de esta universidad no los conozco, no te voy a mentir y si puedes después me pasas para poder ingresar y ver. Pero lo que yo sí diría es que lastimosamente estos datos de percepción, y me refiero por ejemplo a Transparencia Internacional, ¿cómo se construyen estos datos? Se construyen llamando a supuestos decisores políticos, es decir, a gente vinculada con la política, a gente vinculada con la academia, a gente vinculada con los medios de comunicación, etcétera, para preguntarle cuál es su percepción. Entonces, lastimosamente siempre serán de alguna manera subjetivos. Pero dentro de esta y ese es el problema de la construcción de este tipo de data, que no digo que esté mal, porque nos da por lo menos una referencia, pero siempre este tipo de data hay que tomarla con cierto grado de escepticismo, digo yo. Ahora bien, eh, si yo mal no recuerdo, la misma Transparencia Internacional, y eso sí quisiera hacer notar, si analizamos la data de Transparencia Internacional de los años a los que tú haces referencia, de 1900, del 2007 al 2017, hubo una disminución de los índices de percepción de corrupción. Y más bien estos índices han aumentado en los últimos 6 años. Y eso nada más como para dejarlo ahí como tarea para poder revisar. Y nuevamente te insisto en que por favor me pases esos datos para poderlos revisar. Muchas gracias, Steve. Lo lamento, Roberto, lo lamento. Te decía, sí, Varieties of Democracy, tuve un problema de speaker. Te decía, Biden, de la Universidad de Gothenburg, vas a encontrar toda la información con el análisis de entradas de más de 3.000 datos levantados en América del Sur, no América del Sur, en todo el mundo. Existe un análisis inclusive de la democracia norteamericana, de la europea, en todo sentido, te decía, y es importante que quienes nos sigan, efectivamente hagan un análisis serio, porque aquí el tema del populismo, de la revolución ciudadana en este país, del levantamiento de una serie de criterios respecto al quehacer político de de los presidentes que estuvieron en el Ecuador en los años precedentes, a mi modo de ver, pienso que esta universidad da datos fidedignos, datos ciertos de lo que efectivamente ha sucedido y comparación, por supuesto, de qué tipo de democracia tenemos actualmente. Roberto, estoy muy agradecido por tu participación en el programa. Eh, Te comprometo a seguir tratando estos temas que son complejos en verdad y que los realizas con total solvencia en futuros programas. Mil gracias por haber participado con nosotros. De igual manera, agradecer a los grupos que nos han permitido compartir este programa, cuyo alcance es de más de 400.000 personas. Un abrazo, Roberto. Buenas noches con quienes nos siguen. Muchas gracias, Timmy, y buenas noches también con todos. And we are American. That's not crucial.